por ejemplo, en la Argentina se consolidara por un lado un centro izquierda, por otro lado un centro derecha. Una fórmula de centro derecha que yo veo, creo que era aquí que estuvimos discutiendo el otro día acerca de esto, algo que yo estoy personificando, no sé si van a ser esos los nombres, una fórmula tal como Ricardo Alfonsín Wiener. Bueno, la gente me dice, Wiener de derecha, yo le digo, bueno, la ideología de Wiener no es una ideología de derecha, pero lo que estoy entendiendo por centro derecha aquí no es tanto una ideología, sino el papel que que ciertas fuerzas pueden desempeñar en el proceso político. Evidentemente yo creo que con todas sus contradicciones, Wiener va a entrar en una fórmula de estabilización del statu quo contra el proceso de reformas que se han dado. Por el otro lado, el centro izquierda real que existe en el país es el kirchnerismo. Y de nuevo, a la izquierda del kirchnerismo están los equivalentes de Lilita Carrió por el lado de la izquierda, pero esos no sé si van a contar tanto. Ahora, si se llega a una situación en la cual estas dos formaciones de centro derecha y de centro izquierda ocupan el escenario político y crean las alternativas reales en el país tiene una chance de llegar a un sistema institucional relativamente sólido y vigente, no vigente, quiero decir, duradero. Si por el contrario las fuerzas disruptivas predominan, en ese caso todo verdor perecerá. Pero yo tengo mi esperanza de que esta vez estamos entrando en un marco institucional real. El problema es que el marco institucional real no puede hacerse o aceptarse frente a las posibilidades de cambio. Tiene que haber por un lado cambio y de otro lado tiene que haber un cambio regulado. Yo desde luego que apoyo una posibilidad de centro izquierda, pero tiene que ser dentro de un juego de ajedrez en el cual tanto el centro izquierda como el centro derecha consiguen edificar un marco institucional sólido. Hasta ahí llega mi previsión. Gracias. Volviendo al tema de la representación, ¿cómo ve usted los sectores que de alguna manera no están representados por estos acuerdos políticos que califica como centro-izquierda o centro-derecha? ¿Cómo quieres? Los acuerdos, llamémoslo, sí, organizaciones políticas de centro-izquierda, centro-derecha, digamos, por ejemplo, los indígenas, los inmigrantes, ¿no? Cada vez mayor presencia de los inmigrantes y el peso que ellos tienen. Los inmigrantes latinoamericanos, usted quiere decir básicamente, porque ya inmigrantes italianos no tenemos. Claro. Sí. Sí, los inmigrantes de bolivianos, paraguayos, sí. Digamos, estas fuerzas que existen y que, digamos, hablando de la representación, ¿no? Sí. Es decir, que fue el primer problema que usted planteó. ¿Cómo ve esta representación? Y otros, podríamos decir otros grupos también, como por ejemplo hablar de mujeres, ¿verdad? Es decir, que no serían este espectro político clásico de construcción de política, sino que entrarían en otro tipo de construcción de política. Bueno, eso yo creo que es un tema muy interesante, muy importante. Evidentemente, lo que tiene que darse en el país es una expansión una ampliación de la frontera pública, del espacio público. Es decir, que sectores que no han tenido acceso al espacio público empiezan a tener acceso. Usted menciona a los inmigrantes y las minorías indígenas. Para las minorías indígenas es un proceso de integración comunal.
Es decir, ahí no pasa por elementos individualizados tanto. Pero el caso de la presencia de grupos de migrantes latinoamericanos que es una presencia masiva, y hay muchos de ellos que han estado aquí por una generación o más. Bueno, alguna forma de incremento en la participación de estos sectores es absolutamente central. De otro lado hay otros sectores que han empezado a movilizarse después de la crisis del 2001, y con ellos algún tipo de integración ha llegado a obtenerse: las recuperaciones de fábrica, los piqueteros, todo este nuevo mundo. Y ahí lo que es importante es que la participación se dé a partir de organizaciones locales plenamente constituidas, que no sea simplemente una absorción individualista de estos sectores, sino que tiene que ser que estos sectores mismos, a través de sus organizaciones, empiecen a participar en el espectro político. Hay que acordarse de lo que fueron las elecciones del 2003. Se llegó, a pesar de toda la movilización horizontal que había tenido lugar en los años anteriores, como el lema era que se vayan todos, no tienen participación, no tratan de vehiculizar sus demandas al nivel del sistema político. El resultado fue que se llega a las elecciones del 2003 con una bajísima participación popular en el voto, y nadie se imaginaba en aquel momento, yo no me lo imaginé tampoco, qué es lo que que iba a ocurrir, lo que después llegó a ocurrir. Porque si ustedes imagínense que en lugar de ser elegido Kirchner, hubiera sido elegido Reutemann o de la Sota. En primer lugar, toda la política económica que ha permitido ir saliendo al país de la crisis, respetando a la vez las demandas de los sectores populares, no hubiera tenido lugar. Lo que hubiéramos tenido es una sucesión de ajuste, reajuste, postajuste, protoajuste y en todas las variables imaginarias. Finalmente, la política de ajuste ha conseguido ser resistida de una manera sistemática. El otro día, en un discurso de Mercedes Marcó del Ponte, ella señaló más o menos el camino para una alternativa frente a este tipo de política neoliberal. O sea que me parece que es en esa dirección donde hay que ir pensando las cosas. Después, más en detalle, tendrían ustedes que hablar con gente que conoce la política argentina más íntimamente que en mi caso.